El hombre que presuntamente inspiró el personaje de James Bond existió, y no era británico, era dominicano. Hoy vamos a conocer la vida de Porfirio Rubirosa. Diplomático, mujeriego, piloto, millonario por matrimonio y posiblemente espía. La vida de Rubirosa parece una película, pero fue completamente real. Porfirio Rubirosa nació el 22 de enero de 1909 en San Francisco de Macorís, República Dominicana. Fue el menor de una familia de clase media alta, hijo del general Pedro María Rubirosa y Ana Risa. Su padre estuvo muy ligado a la política, apoyando a gobiernos y ocupando cargos importantes como gobernador. Cansado de los conflictos políticos, aceptó un puesto diplomático que llevó a la familia a vivir en lugares como Saint Thomas, París e Inglaterra. Rubirosa creció en Europa desde muy pequeño. Llegó a París con solo 6 años y no regresó a su patria hasta los 19. Ese estilo de vida lo marcó completamente. Aprendió idiomas, inglés, francés y español, y desarrolló una personalidad sofisticada pero también rebelde. Nunca fue bueno en los estudios, lo que realmente le gustaban eran las fiestas, deportes y las mujeres. Ya en Europa, lejos de la supervisión de su padre, Rubirosa empezó a vivir a su antojo. Se hizo amigo de Ali Khan, otro joven millonario que también terminaría siendo un famoso playboy. Juntos convirtieron París en su patio de juegos, fiestas, vida nocturna y excesos. Pero esa vida tenía un precio. Cuando su padre regresó a República Dominicana, lo dejó en Francia sin dinero. Rubirosa tuvo que sobrevivir como pudo, bailando y trabajando en clubes nocturnos, hasta que no aguantó más y decidió regresar al país, incluso viajando como polizonte en un barco. De vuelta a República Dominicana intentó adaptarse, hizo de todo, boxeo, deportes, incluso daba clases de francés. Pero su vida cambió completamente cuando conoció a Rafael Leónidas Trujillo. Se dice que coincidieron en el Country Club. Trujillo notó su presencia, su porte, su forma de hablar y decidió conocerlo. Rubirosa causó en él una excelente impresión. Poco después entró al ejército. La verdad es que no se sabe exactamente cómo, pero hay dos versiones. Una, fue invitado por Trujillo, o dos, su familia le pidió directamente que lo disciplinaran. Lo cierto es que dentro del ejército Rubirosa destacaba, pues tenía elegancia, carisma y presencia, algo muy raro entre los demás soldados. Todo cambió cuando conoció a Flor de Oro, la hija de Trujillo. La conexión fue inmediata, hablaron francés, bailaron juntos y ella quedó completamente enamorada. Esto no le gustó nada a Trujillo al principio, incluso castigó a Rubirosa, pero poco después la relación fue aprobada. Se casaron en 1932 en una boda lujosa, y con eso Rubirosa pasó de ser un joven sin rumbo a estar dentro del círculo más poderoso del país. Después de su etapa con el poder en República Dominicana, la vida de Rubirosa dio un giro hacia el lujo internacional. En 1942 se casó con la actriz francesa Danielle Derriot, una de las estrellas más importantes del cine europeo en ese momento. Su matrimonio duró hasta 1947. Pero en ese mismo año, Rubirosa subiría aún más de nivel. Se casó con Doris Duke, heredera del imperio de tabaco en Estados Unidos y considerada una de las mujeres más ricas del mundo. Durante ese matrimonio, entre 1947 y 1951, su vida fue de puro exceso. Mansiones en París, autos deportivos, un avión e incluso una pensión económica después del divorcio. En 1953 volvió a hacerlo. Se casó con Barbara Hutton, heredera de la cadena Woolworth, otra de las mujeres más ricas del planeta. Ese matrimonio apenas duró un año, hasta 1954. Pero el divorcio le dejó billones de dólares, propiedades y consolidó su fama como el hombre que conquistaba fortunas. Su última esposa fue Odile Rodin, 30 años menor que él, con quien estuvo desde el 1956 hasta su muerte en 1965. Pero más allá de sus matrimonios, Rubirosa estuvo rodeado de algunas de las mujeres más famosas del mundo, incluyendo Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Eva Gardner, Sasha Gabor. Por eso muchos los definían con una sola palabra: gigoló. Un hombre que usaba su encanto para moverse entre riqueza, poder y lujo. Y lo más curioso es que a pesar de su vida, nunca tuvo hijos. Ahora, ¿por qué muchas personas creen que Porfirio Rubirosa pudo haber inspirado el personaje de James Bond? El creador del personaje, Ian Fleming, no inventó a Bond de la nada. Él mismo admitió que se inspiró en hombres reales, diplomáticos, espías y figuras de la alta sociedad que conoció durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es donde Rubirosa encaja perfectamente. Durante los años 40 y 50, Rubirosa vivía entre París, Nueva York y otras capitales importantes, exactamente los mismos círculos donde se movían políticos, millonarios y agentes de inteligencia. Era diplomático, tenía acceso a información y contactos de alto nivel, hablaba varios idiomas y tenía una vida llena de lujos, mujeres y riesgos. Pero lo más interesante,
Es que su nombre era conocido en esas élites internacionales. No era un hombre desconocido, era el tipo de hombre del que se habla en fiestas, clubes privados y círculos exclusivos, los mismos lugares donde Fleming recogía historias e inspiración. Por eso, no es descabellado pensar que Fleming pudo haber escuchado de él, o incluso coincidir indirectamente con su reputación. Ahora, sobre el tema del espionaje, nunca se comprobó oficialmente que Rubirosa fuera espía, pero las sospechas eran constantes. ¿Por qué? Primero, por su cercanía con el régimen de Trujillo, un gobierno profundamente involucrado en política internacional. Segundo, por su carrera diplomática. Tenía acceso a información sensible y se movía entre países en momentos de alta tensión mundial. Tercero, por su estilo de vida. Relaciones con mujeres poderosas, presencia en eventos exclusivos, viajes constantes. Todo eso encaja perfectamente con el perfil clásico de un espía de la época. Y por último, su misterio. Rubirosa nunca explica demasiado, siempre parece saber más de lo que decía. Así que aunque no hay pruebas definitivas, la combinación de poder, acceso, dinero y discreción hizo que muchos creyeran que había algo más detrás de su historia. Y si juntas todo eso, elegancia, peligro, mujeres, política, lujo, la pregunta es inevitable. ¿Y si James Bond sí estuvo inspirado, al menos en parte, en hombres como Rubirosa? Porfirio Rubirosa vivió una vida que parece de ficción. Un dominicano que conquistó el mundo, se movió entre poder y riqueza y dejó una historia llena de controversia. ¿Fue realmente la inspiración de James Bond o simplemente el hombre más interesante de su época? Si te gustan estas historias reales que parecen de película, dale like y suscríbete porque hay más y te las voy a contar.